En un rincón del campo, donde las tejas viejas crujen con el viento, y los gallos cantan sin que nadie los escuche, vivía don Eliseo. Tenía 78 años, la piel curtida por el sol, y las manos ajadas de tanto sembrar y cargar bultos. No era rico, pero tampoco pobre, tenía su casa grande de adobe firme, un terreno generoso, y lo más valioso, una historia de trabajo y entrega. Viudo desde hacía décadas, crió solo a sus 2 hijos, Santiago y Mónica. Su mujer, se le fue joven, víctima de un mal repentino, y él, sin quejarse nunca, agarró el timón del hogar y siguió adelante. Lavaba, cocinaba, cuidaba a los niños cuando enfermaban, y aun con las manos cansadas de la faena, les contaba cuentos por las noches. A veces sin cenar, pero siempre con el alma llena de amor. Santiago era su primogénito. Cuando era niño, lo abrazaba fuerte antes de que don Eliseo saliera al campo. «No te vayas, papito», le decía con los ojitos llenos de tierra y ternura. Pero los años pasaron, el niño creció, y algo en él cambió. Se fue alejando, volviéndose frío, apurado como si el tiempo le estorbara, para escuchar al viejo. Una noche cualquiera, mientras don Eliseo descansaba en su cuarto, alcanzó a oír lo que nunca hubiera querido. Desde la cocina, Santiago hablaba con alguien por teléfono. No gritaba, hablaba bajito pero firme, como que no sabe que lo están oyendo. «Mi papá me da asco», dijo seco sin vacilar. Eliseo no se movió. No dijo nada, ni siquiera respiró hondo. Solo cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera apagar el mundo. Sintió un hueco en el pecho, uno hondo, frío, que ningún doctor podía curar. Al amanecer, como todos los días, se levantó. Preparó café y puso pan en la mesa, y cuando Santiago salió del cuarto, lo saludó como siempre. «¿Cómo amaneció, papá?» «Bien, hijo». «¿Todo bien?» Le ofreció café sin una sola pizca de rencor en la voz. Pero por dentro, algo se había quebrado. O tal vez, algo había despertado. Esa mañana, no fue igual. Don Eliseo no fue al campo. Se quedó sentado en la banca del zaguán, mirando los surcos de tierra, como quien despide una parte de sí. Pensó en todas las veces que renunció a comprarse ropa nueva, para que Santiago tuviera lo mejor. En los terrenos que vendió para sacarlo de apuros. En el carro que puso a su nombre. En el cuarto que dejó para él y su esposa, mientras él dormía en el sofá, y ahora era un asco. Pero no lloró, ni reclamó, solo lo entendió, y cuando uno entiende actúa, no con rabia, con dignidad. Esa misma tarde, fue al pueblo. Entró a la notaría, sacó los papeles de la casa y con voz firme, le dijo al licenciado: «Véndala, lo más pronto posible». El notario lo miró con extrañeza. «¿Está seguro, don Eliseo?» «Más que nunca, licenciado. Quiero discreción y rapidez». Dejó los documentos sobre la mesa. La escritura, los pagos, los recibos en regla. Todo estaba limpio, en su nombre, sin deudas ni hipotecas. Una casa amplia, bien cuidada, con terreno fértil, valuada en más de 1,5 millones. El notario no preguntó más. Asintió, y se puso a trabajar. Esa noche, don Eliseo volvió a su casa como si nada. Santiago pensó que había ido al campo, o a visitar a algún vecino. Cenaron juntos, aunque el anciano apenas probó bocado. No hizo reproches, no mostró señales. Solo miraba la pared como quien observa algo que otros no pueden ver. La verdad, a la mañana siguiente, regó las plantas, acomodó sus papeles, y escribió una nota. No era una carta larga, solo unas líneas, directas como toda su vida. La dobló despacio, la metió en un sobre viejo, y lo guardó en su escritorio. Luego, tomó su maleta de lona, la misma con la que había viajado por primera vez a la capital, cuando tenía 17 años, y metió lo necesario: ropa sencilla, documentos, unas fotos antiguas, el reloj de su padre, y el sobre con la nota. Durante la tarde, pasó por cada rincón de la casa.
no para llorar, no para recordar, sino para mirar con otros ojos, los de un hombre que ya no pertenece ahí. Caminó por el pasillo que construyó con sus manos. Tocó la puerta del cuarto de Mónica, aquel que pintó de rosa cuando cumplió 15, y al llegar al comedor, se detuvo frente al retrato de su difunta esposa. «Perdóname», susurró, «por no haber visto antes en qué se estaba convirtiendo nuestro hijo». Fue al banco. Ahí lo esperaba su asesor financiero, un joven serio, que ya lo conocía. Don Eliseo tenía una cuenta en dólares, que llevaba años alimentando, poco a poco, por si acaso, porque un hombre precavido sabe que él por si acaso siempre llega. Retiró lo necesario, no hizo preguntas, no dejó pistas. Después fue a la misma inmobiliaria, que lo ayudó a comprar la casa 30 años atrás. Lo atendió un señor canoso, que aún lo recordaba. «Don Eliseo, qué gusto verlo. ¿Qué lo trae por aquí?» «Quiero vender mi casa, compadre, lo antes posible. ¿Seguro?» «Segurísimo, pero que sea entre nosotros, sin alboroto». «¿Algún motivo?» «Uno solo, quiero desaparecer». Esa noche Santiago trajo amigos a cenar. Rieron, pusieron música, tomaron cerveza. Don Eliseo no dijo nada. Se encerró en su cuarto. Pero volvió a escucharlo. «Mi papá ni se entera de nada. Ya está viejo, vive en su mundo, pero eso sí, vive como rey, ¿eh? Esa casa es un palacio, que la aproveche, mientras viva». Rieron, y esa risa fue la última piedra. Don Eliseo miró al techo, apretó los dientes y pensó, ya estuvo. Los trámites avanzaban rápido. El comprador era un extranjero, que pagaría al contado. Todo parecía alinearse como si el cielo mismo estuviera de acuerdo con la decisión de don Eliseo. Era como si Dios le dijera al oído, «Ya basta, hijo. Ya diste demasiado. Ahora es tiempo de cuidarte». La noche anterior a la firma apenas durmió, no por nervios ni remordimientos, sino por esa especie de paz rara, que solo sienten los que han sido heridos, y aún así, deciden no hundirse en el rencor. Era como quitarse una piedra del alma, una muy vieja, una que ya había dejado huella. Al día siguiente firmó los papeles. La venta se concretó en silencio, el dinero fue depositado en una cuenta nueva, con clave reforzada, sin acceso para nadie más que él. Todo estaba limpio, legal, sin margen para que su hijo pudiera hacer algún reclamo. Porque sí, don Eliseo ya había previsto todo. Lloró antes de salir de ahí, no para pedir venganza, solo para pedir valor, valor para no volver atrás. Regresó a la casa que ya no era suya. Santiago no estaba, tenía el tiempo contado. Subió al cuarto, empacó sus cosas en la misma maleta de lona, metió sus documentos, un par de fotos, el reloj de su padre, y por supuesto, el sobre amarillo con la nota. Lo dejó sobre la mesa del comedor, con una piedra encima, y salió caminando sin mirar atrás. No tomó taxi, caminó hasta la parada, y abordó el primer autobús que pasaba rumbo al centro, de ahí directo al aeropuerto. Ya tenía el pasaje comprado desde días antes, un solo boleto, de ida, sin regreso, sin despedidas. Y mientras el avión despegaba, don Eliseo cerró los ojos y dijo en voz baja, «Señor, guíame donde tú quieras, pero no me dejes volver a donde ya no soy querido». Esa noche durmió en una pensión modesta del norte, bajo un nombre compuesto. Nadie sabía dónde estaba. Nadie lo esperaba, y por primera vez en mucho tiempo, eso no le dolía. Le daba alivio, porque no hay peor soledad que la que se vive en compañía de quien te desprecia. Encendió su viejo celular solo para confirmar el depósito, y ahí vio más de 20 llamadas perdidas, todas de Santiago, audios, mensajes, algunos con súplicas, otros con rabia, uno incluso con insultos. «¿Qué hiciste, viejo? ¿Estás loco?» Don Eliseo apagó el celular, lo envolvió en una servilleta, y lo guardó en el fondo de su maleta. No iba a responder, no tenía por qué hacerlo.
Ya había dicho demasiado con su silencio. Pasaron los días. En esa nueva ciudad, don Eliseo salía a caminar por la mañana, tomaba café en la plaza, observaba a la gente, y cada vez que un niño pasaba corriendo con su mochila al hombro, pensaba en aquel Santiago chiquito, el que lo abrazaba con ternura y le decía «No te vayas, papito». Ese niño sí lo amó, aquel que tenía fe en él. Pero ese niño se había perdido por el camino. En esa ciudad desconocida, don Eliseo no buscaba lujos ni comodidades, solo paz. Y la encontró en una casita humilde en las afueras, rodeada de árboles, con una hamaca vieja colgando del alero. La alquiló por 6 meses, pagó en efectivo, y se instaló con lo poco que llevaba. Una estufa, una mesa sencilla, un catre firme y un par de sillones comprados en el tianguis. Empezó de nuevo, a los 78 años, con las rodillas algo gastadas, pero con el corazón más liviano que en décadas. Y aunque el silencio de esa nueva vida a veces pesaba, él sabía que había sido necesario. Porque a veces, el amor propio empieza cuando uno aprende a decir, ya no más. Una mañana encendió su celular para hacer un trámite bancario y encontró un correo extraño. Era de un abogado. Santiago intentaba impugnar la venta de la casa. Decía que su padre no estaba en pleno uso de sus facultades, que había firmado todo confundido, que alguien lo había manipulado. Don Eliseo leyó el mensaje sin alterarse. Ya lo esperaba. Lo que Santiago no sabía era que, semanas antes, él mismo había solicitado a su médico un certificado notariado de salud mental, con pruebas, grabaciones y declaraciones firmadas. También había grabado un video con el notario donde explicaba, con toda claridad, que su decisión era consciente, voluntaria y sin ninguna presión. Respiró hondo, tomó el teléfono y llamó al abogado que figuraba en el correo. Se identificó con voz firme. Dígale a mi hijo que se olvide. No va a sacar ni un peso. Y si sigue, tengo pruebas que lo van a dejar en vergüenza, delante de quien sea. Colgó con la tranquilidad de quien no tiene que esconder nada. Luego, se sentó en el porche y se quedó ahí, mirando las nubes moverse lentas. En voz baja dijo, «Gracias, Señor, porque me diste juicio a tiempo. No me dejaste caer en la locura de callar más». Días después, llegó un nuevo mensaje. Esta vez era un audio. Santiago hablaba con voz temblorosa. «Papá, no sabía que habías hecho todo eso. No pensé que te ibas a ir de verdad. Solo estaba enojado. Fue una tontería. Eso que dije. Perdón. Por favor. Vuelve. No me dejes solo». Pero ya era tarde. Don Eliseo apagó el teléfono, se sirvió café, salió al patio y se sentó en la hamaca. Sintió que el aire le acariciaba la cara. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió tristeza. Sintió libertad. Porque no hay peor abandono que el de un hijo que vive bajo tu techo, y aún así, te trata como si fueras invisible. Y él, ya no estaba dispuesto a vivir así. Semanas después, en una de sus caminatas, conoció a don Roque, otro hombre mayor que vivía en la zona. Se sentaron a conversar. Don Eliseo le contó lo esencial sin nombres, y el otro sin rodeos le dijo, «Usted hizo lo correcto, porque ni un hijo tiene derecho a pisotear la dignidad de su padre, nadie lo tiene». Los días tomaron otro sabor. No era alegría desbordada, pero sí una calma dulce, como cuando deja de llover, tras muchas semanas, y al fin se puede ver el cielo sin nubes. Mónica, su hija, lo encontró tiempo después. Había logrado dar con él, gracias a una vecina que lo vio en el mercado, y reconoció su rostro. Llegó una tarde con pan dulce en una mano y una caja de cartón en la otra. Al verlo, rompió en llanto. «Papá, ¿no sabes cuánto te busqué?», dijo entre sollozos. Se abrazaron largo, sin palabras, porque hay dolores que no se nombran, solo se sienten. Le contó que Santiago andaba diciendo que lo habían abandonado, que había perdido todo por culpa de su padre,
pero nadie le creía. Los papeles estaban en regla. La verdad pesaba más. Don Eliseo la escuchó en silencio. Luego le tomó la mano con ternura. Yo no quiero volver, hija, esta nueva vida me da algo que perdí hace mucho. Paz. Y la paz no tiene precio. ¿Puedo venir más seguido, papá? Siempre. Esta puerta está abierta para ti, y para mi nieto también. Desde entonces cada sábado Mónica llegaba con Emiliano, su hijo de 8 años. Aquel niño, con su carita sucia y sonrisa sincera, le devolvió algo que creía perdido. La ternura. Se le acercó un día, pelota en mano, y le dijo, «¿Tú eres mi abuelito Eliseo?» «Sí, mi hijo yo soy. ¿Y por qué no vivías con nosotros?» Don Eliseo lo miró despacio. Escogió bien las palabras. Porque a veces, los grandes también necesitamos encontrar nuestro lugar. ¿Y este es tu lugar ahora? Creo que sí. El niño lo abrazó fuerte, sin pedir explicaciones. Y ese abrazo fue la medicina que el alma de don Eliseo había estado esperando. Con el tiempo, Mónica le confesó que Santiago había caído aún más hondo. Lo habían despedido por problemas en el trabajo, estaba endeudado, y había intentado falsificar un documento usando el nombre de su padre. Un intento desesperado, por sostener lo que ya no tenía. Don Eliseo no se sorprendió, pero no guardaba odio, solo una decisión firme. No volver a dejarse usar. ¿Y si viene a buscarte? Preguntó Mónica una tarde. Dios me dará la fuerza para no abrir la puerta. Respondió sin titubeos. Y así fue. Un día, Santiago apareció, ojeroso, derrotado. Papá, no tengo dónde dormir esta noche. Don Eliseo lo miró con compasión pero sin debilidad. No es la cama lo que perdiste, Santiago. Fuiste tú quien me perdió a mí. Hace mucho. ¿Vas a dejarme así? No te dejo, te suelto porque aún ahora no me pedís perdón, solo ayuda, y no son lo mismo. Cerró la puerta despacio, sin rencor. Luego fue al patio, se sentó en la hamaca, y miró al cielo. Murmuró con voz serena. Gracias, Dios mío, por darme la fuerza para irme, y el amor para quedarme en paz. Porque hay silencios que no son cobardía, son justicia. Y don Eliseo por fin vivía en la suya.